porque si no le vas a dedicar el tiempo, la energía y la actitud para tener un hijo, no lo tengas. El poco de bullying que probablemente le puedan hacer porque si es hijo mío probablemente sea igual que yo, entonces sería como... Sí, sí quiero tener hijos. No, yo no quiero tener hijos. Es el aumento de la edad de jubilación, de pensión. Es claro que hay que aumentarla. El futuro del mundo quizás y sobre las posibilidades que tienen de darles a sus hijos lo que sienten que necesitan. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Bocas. El tema del Bocas de hoy es la natalidad. La natalidad en el mundo está bajando, el promedio de hijo por mujer cada vez es más bajo, el promedio de edad es cada vez más alto, sin embargo la población sigue en aumento. En el Bocas de hoy vamos a intentar entender si esto es un problema, si no, si nos tenemos que alarmar, qué tenemos que hacer como sociedad. Vamos a intentar responder todas esas preguntas y también vamos a intentar averiguar, salir a preguntarle a algunos jóvenes si desean tener o no tener hijos y qué opinan sobre este tema, sobre esta problemática. Además, en el Bocas de hoy también vamos a entrevistar a unos profesores que nos van a ayudar a entender este fenómeno y a comprender las respuestas a las preguntas de, bueno, qué tenemos que hacer ante esta situación. Eso y más, también algunos daticos, alguna información que voy a ir entregando por ahí, será el Bocas de hoy. Así que bueno, sin decir más palabras, comencemos. E igual ya otras entrevistas ya las grabé de días anteriores, de muchos días anteriores. Entonces, bueno. No quiero tener hijos. ¿Ninguno de los tres? Bueno. Tengo 18 años. ¿Cómo se llama? Simón Mogollón. Simón, ¿usted desea tener hijos? ¿Quiere ser papá? Por ese momento no, pero siento también que eso es como un problema también. Pero sí me gustaría tener hijos también en un futuro. O sea, no lo tengo muy bien en mis planes, pero sí lo veo como una posibilidad muy abierta. No, la verdad no. ¿Pero es un problema para su vida o en general? Un problema para general. El tema de que el pensamiento de no tener hijos en la sociedad joven, siento que es un problema más que todo, pues lo que pasa ahora mismo en España, son países viejos, eso trae problemas sociales y económicos. ¿Tus hijas? Mis hijas tienen 16 y 12. ¿Y tú? 34. Pues en ese momento, como no tenía la experiencia, de pronto que tengo ahorita en este momento, y pues en ese momento fui mamá joven, ¿sí? Y ya después sí fue como que yo quise ser mamá. Pues al principio no quisiste. No, fue como algo que se dio. Entonces el no tener sociedades jóvenes a quienes entrenar o a quienes aprendan ya también del mundo moderno es complicado. Y pues más que todo, viendo los casos más que todo en Europa es peligroso, no es algo de lo cual debamos estar felices o pues de lo que debamos estar contentos. Sí, pero pues fue muy bonito igual. Jóvenes decidimos cada vez tener menos hijos. Pienso que es una decisión respetable, ¿sabes? Además, si vemos cómo está el mundo hoy en día y esta sociedad, pues en este momento si me preguntara si en este momento tendría hijos, yo te diría que no. Si ves, cada vez es más los jóvenes, incluso más o menos edad adulta media, que deciden tener más mascotas que hijos. Y pues es muy respetable. El tema es cada vez más recurrente en los medios de comunicación, está ganando relevancia. Incluso algunos presidentes del mundo se han referido al tema en algunos de sus más recientes discursos. Por ejemplo, Javier Milei, el presidente argentino, que responsabilizó al movimiento feminista por la reducción en la tasa de natalidad. Algo que, si me lo preguntan, es ridículo. Y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Lo hubieran pensado antes. Digamos, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres. ¿No? Sí. No, la verdad no. En unos años me gustaría tener hijos. Creo que aún estoy muy joven para tenerlos y creería que primero tengo que buscar una estabilidad económica para darles un buen futuro. Yo sí quiero tener hijos. Yo también, pero a futuro, ya cuando tenga algo planeado más adelante. Sí, pero digamos el tema que me pone como un límite o una barrera ahí es la situación económica de la persona. Por lo mismo, para brindar una buena vida al niño o niña, dependiendo de tal. Sí, sí quiero tener hijos. Pues siento que ser padre, siento que es una experiencia natural de la vida, ¿sí? Siento que es parte de un proceso, un ciclo. El nacer, crecer, reproducirse, morir, es algo común de la vida, ¿sí?
Y si bien todo el mundo habla como, ay, el mundo está jodido, no sé qué, parce, siento que también es una experiencia muy bacana como uno, ¿sí? Criar, tener un hijo. En este momento no quisiera. Me parece un poco complejo. Económicamente porque siento como que apenas estoy terminando de invertir en mí. Sé que suena feo, pero si uno come mierda en el sentido de alimentación, vivienda y eso, ¿para que uno trae a un niño al mundo a vivir la misma mala experiencia? ¿Usted siente que es una responsabilidad social? ¿Una responsabilidad social? Podría, sí y no. Y en las mujeres aún más. O sea, uno de hombre pues uno puede tener hijos hasta más alta edad, pero las mujeres no. Pero aún así uno siente la presión. Mi familia no lo hace, es muy todo bien, pero siento que sí hay una presión. Siento que sí hay una presión. Sí quiero tener hijos. Yo sí. ¿Siente que es presión social? No. Bien. Si bien quizás se contradice un poco con lo que digo ahorita, pero también cada uno tiene que ver por su vida. Y pues desafortunadamente vivimos en un país, en una sociedad que ya no nos facilita esa opción. Yo te digo que quiero, pues yo no sé si puedo, por temas económicos, por temas sociales, porque pues la nueva esclavitud es el trabajo. Entonces, ¿qué gracia tiene tener un hijo que no vas a ver? ¿Y la humanidad cada vez más vieja? Se malviaja porque los jóvenes no quieren tener hijos, ¿sí? Sí, ya no se quieren tener hijos, pero digamos, en lo personal yo sí tendría varios. Y sinceramente considero que es necesario que los jóvenes quieran tener hijos, porque es la base de la familia. Sí. O sea, sin hijos, para mí no se puede lograr muchas cosas en la vida. Sí. Hoy en día tú le preguntas a personas de mi edad y como que no quieren tener hijos porque como que hasta ahora estamos logrando, no sé si es por la inflación o todo ese tipo de cosas, pues hasta ahora estamos como empezando a prosperar, siento yo. Es como que estamos pensando en nosotros en ese aspecto. Es una experiencia que me gustaría tener, pero tampoco siento que debas estar obligado o ser responsable, porque si no le vas a dedicar el tiempo, la energía y la actitud para tener un hijo, no lo tengas. Bueno, ¿y qué dicen los que saben del tema, los expertos? Desde el punto de vista psicológico eso tiene muchas aristas. Yo creo que lo primero es la percepción que la gente está teniendo sobre el futuro del mundo quizás y sobre las posibilidades que tienen de darles a sus hijos lo que sienten que necesitan. Creo que ahí hay una cosa que está muy comprometida y que está influyendo en la decisión. Esto de que está bajando la natalidad sí está preocupando claramente. Precisamente porque esto va a generar, y se sabe, digamos, que va a generar una presión, digamos, sobre los sistemas pensionales, sobre los sistemas de salud, dificultades quizá económicas, hay que pensarlo bien, pero es interesante, digamos, que hoy en día esto se plantea como un problema porque precisamente allá lejos en el tiempo, allá por 1800 y algo, se pensaba al revés, se pensaba que de hecho que tener mucha natalidad también era preocupante, digamos, porque había un exceso de población, no iba a haber suficiente, por ejemplo, alimento, esa era la preocupación en esa época, para alimentar a esa gente, e iba a haber hambrunas y demás. Es interesante que esa ecuación se ha invertido hoy en día y lo que se ha preocupado hoy en día es a la inversa, de que vaya a haber muy poca población. Entonces es interesante pensar cómo se ha dado vuelta la cosa. Que envejezcamos o no, que el promedio de edad de las sociedades aumente per se no es bueno ni malo, simplemente es un hecho social, un hecho de que ya las personas no tienen 8 o 10 hijos como hace 50 años en nuestro país, sino que tienen 1, 2 máximos, si es que tienen, digamos, eso no es bueno ni malo. Ya si uno lo anuda a la supervivencia de las pensiones, sobre la necesidad del trabajo, sobre la riqueza, ese ya es otro asunto. Yo tengo la sensación de que entre más conectividad tenemos, más nos dejamos influir por ciertas informaciones y yo creo que ahora todos tenemos acceso. En el mundo siempre han pasado cosas terribles, pero creo que ahora todos tenemos un acceso muy, muy fuerte, muy directo a todas las cosas terribles que están pasando en el mundo y eso produce un impacto sobre la psique de las personas. Realmente, para el sistema de pensiones actual que tenemos en nuestro país, en general, los mismos sistemas en todo el mundo occidental capitalista, es malo que no haya personas que reemplacen precisamente a las personas que están trabajando. Pero pues hay otras variables ahí como
por ejemplo, en nuestro país más del 50% del mercado laboral es informal, no aporta. Entonces, también hay otras variables ahí detrás. Otros lugares, no solamente el mundo, sino que esto ya viene de larga data, por ejemplo, en Europa, hace bastante tiempo que están teniendo este problema y les han tratado de buscar alguna solución. Entonces no es algo realmente nuevo, es algo lo que sucede que ahora se ha generalizado a muchos otros países en el mundo. O sea, hay diferencias en las características del problema según el país. Sí, entonces, claro, no en todos los países la tasa de reemplazo es menor a 2, que es la que usualmente empezaría a preocupar. Entonces, Perdón, profe, ¿qué es la tasa de reemplazo? entonces, la tasa de reemplazo, buena pregunta, es el número de nuevas personas que una pareja tiene a lo largo de su vida. En realidad se utiliza más hacia las mujeres que a los hombres. Ojo a los países de Latinoamérica que tienen la tasa de fecundidad más baja. Chile, Uruguay, Costa Rica y Cuba. 1,5 hijos por mujer. Como que la tasa que preocupa es la famosa tasa de reemplazo, que es dos hijos por mujer. Digamos. Entonces, se sabe que si se pasa de 2 hijos de mujer, creo que es 2.1 en realidad lo exacto, la población se mantiene estable. Entonces lo que preocupa es cuando están muy por arriba de esa tasa de reemplazo, que significa que va a haber un crecimiento exponencial de la población, o cuando está muy por debajo, que significa que la población iba a ir cayendo. Hay países en África que todavía tienen una tasa de reemplazo muy alta, entonces uno dice que en general, globalmente, ok, si lo tomamos como la humanidad, todavía no estamos en botón de pánico, pero obviamente hay países como Japón, Suecia, escandinavos, en los cuales la tasa de reemplazo incluso está por debajo de 1,5, 1,4, y ahí sí es un problema para cosas como las pensiones o la fuerza laboral. Pero por ejemplo, el caso chino es particular porque, por ejemplo, ellos son tantos que no les preocupa tanto, digamos, que la tasa esté baja. Es como que dicen, los viene bien, digamos. O sea, exacto, o sea, como que a ellos les sirve, digamos. Ojo a los países que tienen la tasa de fertilidad más baja en el mundo. Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Ucrania, Hong Kong, Macao, Moldavia, Puerto Rico, Italia, España, Polonia, Montserrat, Mauricio, bueno, en fin. Con ciertos desarrollos como el voto femenino, la píldora anticonceptiva, la disminución de ciertas barreras para la educación, pues obviamente ha habido mucha más facilidad para que las mujeres en las últimas 2 generaciones ingresen al mercado del trabajo y lo quieran hacer. Junto con mayor crecimiento económico hay más disponibilidad de métodos anticonceptivos. Eso también permite mucho la planificación y lógicamente el tema del cambio en los roles según el sexo, digamos. En Colombia, por primera vez en 2024 se registraron menos de 500.000 nacidos por año, menos de 500.000 nacidos. En total, 445.011 bebés. La diferencia frente a 2023 fue de 70.538 nacidos. El aumento de los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, está aumentando. Todavía no se entiende bien el fenómeno, todavía no sabemos exactamente hacia dónde va esa tendencia, porque pues son personas que para la fuerza laboral pues obviamente no son útiles en la sociedad. Porque es el otro tema que también ha cambiado mucho en las últimas épocas, es el costo de, y hay gente que está dedicada a eso, el costo de crianza, o sea, cuánto cuesta mantener un niño. Eso también se ha incrementado sustancialmente. No sé el por qué. Pañales, la guardería, la educación básica, la educación primaria, la universidad. O sea, es todo un... O sea, hasta que ese bebé se independiza, o sea, son muchos años y es significativamente costoso. Y eso ya lo estamos viendo en los colegios y en las universidades, en los cuales se han cerrado muchos colegios. Digamos, el primer coletazo fue precisamente que los colegios ya no tenían la demanda, estoy hablando de niños chiquitos, para mantenerlos. Entonces, O sea, digamos, es como una presión de el mundo está muy terrible, no quiero traer más gente del mundo, no quiero traer a mis hijos a sufrir. Sería como un poco esa percepción. Yo honestamente no creo que la gente haga tanta racionalización del asunto.
O sea, no creo que se pongan, que se sienten en la noche a pensar como, es que la cosa está muy mal, yo no sé si debería. Pero creo que todas estas malas noticias que nos llegan a través de redes sociales tienen un impacto, y ese impacto como que nos lleva un poco a una visión negativa sobre el futuro. El Ministerio de Educación como que a veces no es muy claro sobre cuántos colegios realmente se han cerrado, pero es un fenómeno sin precedentes, y la presión desde hace unos 5 años, desde 1 o 2 años antes de pandemia, ya la empezamos a ver las universidades, en las cuales también la demanda de estudiantes ya no es tan alta. Y obviamente nos ponemos a pensar sobre, bueno, pero si yo tuviera hijos, pues ¿cómo les iría por un lado? Y segundo, la cosa está muy dura. Yo no sé si voy a tener trabajo, no sé si voy a poder tenerlos en condiciones ideales y demás. Y creo que la gente se pone a pensar en eso, y eso en parte condiciona las decisiones y hace que por ahí esté la cosa, ¿no? Según la UNFPA, que es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva, el promedio de fecundidad por mujer se ha reducido de 5 hijos en 1950 a 2,3 en 2021, de 5 a 2,3 en 70 años. Si en 70 años se redujo eso, entonces ¿cuánto se va a reducir en unos 30, 40, 50 años? No sé. Hasta acá el panorama del problema lo tenemos claro, pero entonces para los países donde ya es un problema, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué se debería hacer? Más que nada pensando para cuando en esta región del mundo ya nos toca actuar. Bueno, las soluciones, por lo menos las que yo ubico, que son las de los países nórdicos, son bien interesantes. Básicamente lo que buscan es que las personas tengan familia. Porque hay 2 soluciones, digamos, en realidad, generales. Una es la inmigración. Una sencilla es de hacer muy amigable el país a la inmigración. Por ejemplo, esa fue la solución más alemana. Alemania en los últimos años se ha tratado de volver más amigable a la inmigración. En cambio, los nórdicos apoyaron más una receta de decir, no, lo que vamos a hacer es subsidiar fuertemente que la gente tenga familia. Entonces tratar de dar licencias súper extendidas a hombres y mujeres, hacer que las guarderías sean súper económicas, dar subsidios impositivos o incluso deducciones impositivas o incluso subsidios directos por el hecho de tener hijos. Y eso les ha funcionado, digamos. Para tomar decisiones sobre cómo alivianar la carga. O sea, los gobiernos que deciden pagar para tener hijos. Sí, los gobiernos que deciden pagar. En España, que es como un ejemplo más cercano, había un cheque bebé que era efectivamente les damos un subsidio adicional y les damos recursos a las parejas para que tengan bebés, porque efectivamente la tasa de reemplazo no estaban teniendo tantos bebés como antes. Yo creo que es una alternativa, pero en últimas no reversa una tendencia, y no porque yo les dé más dinero van a tener más hijos. Entonces digamos que puede que sea atractiva para un cierto segmento de la población, pero no creo que realmente reverse la tendencia de disminución de natalidad. Otra cosa que pasa también es que el mercado del trabajo está, pues, para mucha gente muy amenazado, ¿no? Este desarrollo increíble de las tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, está poniendo a pensar a la gente sobre si el trabajo va a ser en el futuro como es ahora, si las inteligencias artificiales nos van a reemplazar, y yo creo que todo eso se une en la cabeza de la gente. Ha habido otros programas donde ha habido esos subsidios, pero por ejemplo eran, no sé, creo que eran como 500 euros al año, una cosa así. Entonces, una vez, entonces eso no cambia la ecuación realmente, digamos. O sea, no le cambia a uno la ecuación de tener o no. ¿Qué hacer? Sí, supongo que tener hijos, pero de nuevo, ¿tener hijos para qué? Para que haya más trabajadores, para que mantenga nuestro sistema. Digamos que esa no es como la solución. El problema es ¿para qué? ¿Y para qué tenemos nuestro sistema de pensiones? O sea, una de las cosas que claramente se va a tener que estar debatiendo en unos años aquí y en muchos otros lugares, y ya ha habido debates al respecto en Europa, es el aumento de la edad de jubilación, de pensión. Es claro que hay que aumentarla. O sea, aumentarla claramente, porque se necesita que la gente trabaje más tiempo. Necesitamos más gente que mantenga el sistema de pensiones. Digamos, eso es, si uno lo mira, es ridículo, porque entonces no estamos
enfocándonos en las necesidades de la persona, de las personas que van a venir, sino en simplemente reproducir y mantener un sistema que nos es cómodo a nosotros. ¿Sí? Sencillo, porque además la expectativa de vida está mejorando, porque ese es otro factor que está haciendo que la gente envejezca. La gente está envejeciendo, pero está envejeciendo bien. O sea, uno llega ya hoy en día a los 60, 70 años y hay gente que está a los 60, 70 años muy bien. El verdadero reto es encontrar sistemas alternativos en los cuales podamos mantenernos como país y como humanidad y que no dependan casi que de una economía de escala en la cual necesitamos más y más gente y más gente y más gente para trabajar, como una fábrica, necesito más trabajadores. Estamos en un mundo muy extraño en el cual estamos hiperconectados pero absolutamente solos. Tenemos hiperconexiones con todo el mundo y estamos en diferentes redes sociales, todo el tiempo vemos contenido que otras personas hacen, pero estamos como islas conectadas en lo digital, pero también tenemos unos patrones de conexión muy distorsionados, unas conexiones muy efímeras, unas conexiones que son casi siempre digitales, y eso nos ha hecho perder, yo creo, la práctica sobre cómo conectar en un nivel más personal y más duradero. Ahora todo lo que nos enseñan las redes sociales es que tiene que ser rápido, que si no lo quiero simplemente que siga, y creo que no estamos practicando suficiente el compromiso que significa relacionarnos con otros como siempre lo hemos hecho, y ahora tenemos entonces este mundo de islas digitalizadas con conexiones digitales a quienes les cuesta mucho conectar en un nivel más personal, en un nivel más humano, y que desafortunadamente eso trae una sensación de soledad. Nuestras mentes se dan cuenta de que estamos, a pesar de que estamos conectados digitalmente, estamos desconectados de los demás. Esto es Bocas. Pues a mí sí me gustaría tener hijos, pero en un futuro, y me gustaría ya cuando esté estable económicamente, porque si no, ¿para qué voy a traer un niño a sufrir al mundo? No, pues es que la humanidad ya de por sí está un poquito cada vez más deteriorada como para traer vidas al mundo, y siento que uno debería tener como más estabilidad emocional, estabilidad económica, y son cosas que hoy en día no son tan difíciles de conseguir, pero sí todo es un proceso. Entonces también depende mucho de las etapas en las que uno está en su vida. 21. Yo sí quiero tener hijos. 20. Y sí, ¿por qué no? Sí, sí quiero tener hijos, pero pues lo mismo que dice Angie, cuando tenga una solvencia tanto emocional y económica. No, yo no quiero tener hijos. De pronto, como la posibilidad muy alejada, pero lo mismo que ellas tendría que estar de verdad demasiado bien, pero igual lo más probable es que no quiera. 18. ¿Listo? ¿Quieres o no quieres? No, yo no quiero tener hijos. 18 y no quiero tener hijos. ¿Sienten que hay presión social para tenerlos o para no tenerlos? En mi caso no es porque creo que desde chiquito siempre como que he tenido la mentalidad, no sé, tener una familia y todo eso, y pues hasta ahorita no ha cambiado y no creo que cambie la decisión. Pero, o sea, es más por decisión propia, no porque me obliguen o porque escucho gente hablando del tema y eso, pero yo sí quiero. Bien. ¿Usted siente que hay presión social? No, pues yo creo que lo más como que dificulta tener hijos es como lo económico, o sea, como mantenerlos. O sea, creo que para tenerlos primero hay que estar como estable económicamente. Bien, bacano. Yo no quiero tener hijos, toda mi vida quise tener, pero creo que era más por la presión de mi familia y que era lo que uno debía hacer, pero a medida que fui creciendo me dando pues cuenta que realmente es una responsabilidad que yo creo que requiere vocación, y que uno tiene que encontrar ese momento en la vida en el que le nace. Tal vez nazca después, pero por el momento no. Creo que no se debe tomar tan a la ligera como educar y llevar, pues guiar la vida de alguien. ¿Podrías profundizar en por qué no? No, pues no sé, o sea, siento que no tengo tanto deseo maternal, siento que no me doy para eso. Y un niño de verdad es una carga muy grande y pues no sé, de pronto no esté como tan adaptada a eso. ¿Quiere tener hijos? No. ¿Cuántos años tiene? 35. No lo sé todavía. No sé. ¿Cuántos años tienes? 35. Siento que lo que más afecta es como la pensión, o sea, como que ya no está siendo sostenible el sistema pensional, porque pues los jóvenes no pagan pensión tampoco, porque los trabajos ahora son como más, no sé, menos tradicionales, entonces como que no está tan arraigado el hecho de pagar pensión, y la gente suele como buscar más emprendimientos que un trabajo, y pues por consecuente casi no se recurre como a un seguro. ¿Qué opinas de que la humanidad es cada vez más vieja e incluso gobiernos le pagan a la gente para que tenga hijos? Bueno, tal vez eso sí es preocupante, como a lo que te refieres, de que no
pues no tengan hijos y que la sociedad cada vez sea más vieja. De pronto es porque tenemos un punto un poco negativo de lo que significa ser papás y eso también está mal. Sí, yo digo que es una presión social porque pues no solamente es como por el Estado en general, sino como por la presión de la familia por no tener o no tener hijos. Entonces si uno no tiene hijos es como o la lesbiana o el marica, entonces siento que es por eso. En mi caso no quiero tener, pero pues creo que también pues debe ser una problemática. Al menos eres consciente de... Sí, no lo apoyo, pero... Claro. Gracias, eres muy amable. Yo siento que yo viví tantas cosas en primaria, tantas cosas que no le recomiendo, no se las dejo a ningún niño, que... Pero usted no quiere tener hijos porque no quiere vivir lo que Sí, o sea, no quiero que le toque pasar de toda esa vaina tan dura de el poco de bullying que probablemente le puedan hacer, porque si es hijo mío probablemente sea igual que yo, entonces sería como malo para él y no quiero que le pase eso a un niño. Yo siento que principalmente por la familia, digamos, yo le he expresado a mi familia, yo no quiero tener hijos, pero siempre está como, ay, pero es que se va a morir sola y quién la va a cuidar cuando esté vieja, pero pues obviamente es como esas voces ahí, es feo, pero pues si uno no quiere, pues nada que hacer. Sí, es muy normal que te presionen en tu casa o incluso extraños que simplemente digan, no quiero tener hijos y te tiran la frase de, no, todo a su tiempo, eso son etapas, tal. Siempre está la presión. ¿Y tú? No, yo realmente siento que no. Siento que el libre albedrío ahora está muy normalizado en cuanto a las decisiones que tome uno como persona. ¿Cómo se nota que tú vives en Bogotá? Sí. Perdón, ¿cuántos años tienen ambos? Yo tengo 18. Voy a cumplir 19 en 2 meses. Entonces como que sí, el libre albedrío hoy en día es como muy normalizado y como que cada quien toma su decisión porque quiere y ya. Entonces como que yo siento que no hay presión porque los jóvenes de hoy en día hacen lo que, con todo respeto, con lo que nos da la gana. Entonces como que cada vez la sociedad es más libre en ese aspecto, ya no es tan como antes. Para concluir el Bocas de hoy, quiero decir que me gustó profundizar en el problema, intentar entenderlo, tener como el panorama un poco más claro de lo que pasa. Ya sabemos que el problema varía según región, según país, que la población sigue en aumento, pero que el promedio de nacimientos está bajando. Aprendimos que lo que más preocupa es la tasa de reemplazo y que lo ideal es que esté por encima de 2,1. Me parece que la decisión de tener hijos es muy personal, pero tiene que ser muy responsable. Yo al menos decido no traer a alguien al mundo hasta que yo no esté estable económicamente, emocionalmente, así como algunas personas respondieron. Pero más adelante sí me veo haciendo familia y sí me preocupa, o al menos me inquieta, cómo será este problema en países como Colombia y Latinoamérica en unos 30, 40, 50 años, cuando los gobiernos de estos lados del mundo pues no son tan fuertes o no tienen tanta plata para invertir. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, que de nuevo no les haya parecido muy largo y nos vemos en el siguiente Bocas. Adiós.